Quiero hablarles de algo en lo que pienso con frecuencia y algo que muchos de ustedes están viviendo ahora mismo, ya sea por elección o por circunstancias. Quiero hablarles de vivir solo. He vivido sola durante 9 años. Desde que Robert falleció, solo he estado yo en esta pequeña casa de 2 pisos que ha sido mi hogar durante más de 30 años. Y quiero ser sincera, cuando me encontré sola aquí por primera vez, no sabía qué pensar. La casa me resultaba a la vez demasiado familiar y completamente extraña. El silencio era más ensordecedor de lo que esperaba, pero con el tiempo real, años de adaptación gradual, algo cambió. Mi forma de moverme por esta casa cambió. Mi relación con ella cambió. Y mi relación conmigo misma también cambió. Hoy, a mis 72 años, puedo decir sin dudarlo que vivir sola me ha dado cosas que no sabía que me faltaban. No todas fueron cómodas al principio, pero todas son reales. Y quiero compartirlas contigo, 10 de ellas, porque tanto si acabas de empezar a vivir sola, como si llevas muchos años haciéndolo, ayuda a reconocer las cosas buenas. Ayuda a valorar lo que la vida realmente nos ofrece. Comencemos, pues. El primer beneficio es la independencia, y me refiero a esa palabra en 2 sentidos a la vez. Existe la independencia hacia y la independencia de. Ambas son importantes. Vale la pena mencionarlas por separado, porque creo que a veces nos centramos solo en una y olvidamos por completo la otra. Independencia significa la libertad de organizar tu vida según tus propias preferencias, sin explicaciones ni negociaciones. Cuando trabajé como bibliotecaria escolar durante 34 años, mi horario no era del todo mío. Cuando Robert vivía, nuestras mañanas, nuestras comidas, nuestras rutinas, todo estaba entrelazado, como debe ser en una vida compartida. Pero hay algo que vale la pena reconocer. Cuando vives solo, tomas decisiones que son completamente tuyas. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, como lo que me apetece. Organizo mi casa exactamente como quiero. Si un martes por la tarde decido sentarme en el jardín durante 2 horas sin hacer absolutamente nada productivo, no hay nadie a quien consultar. Esa libertad es silenciosa, pero es real. Y luego está la independencia, que quizás sea aún más significativa después de una larga vida de responsabilidades. Independencia de las expectativas, de las obligaciones acumuladas durante décadas, de los constantes pequeños ajustes que hacemos al compartir un espacio con otra persona. Vivir solo significa que el ritmo de tu día ya no está definido por las necesidades de otra persona. Eso no significa que dejemos de preocuparnos por los demás. Simplemente significa que, por defecto, nuestra vida se centra en nosotros mismos. El segundo beneficio, estrechamente relacionado con el primero, es el espacio personal. Pienso menos en términos de metros cuadrados y más en algo más difícil de definir. La sensación de que cada rincón de tu hogar refleja genuinamente quién eres. No quién eras en 1987, no un compromiso entre tu gusto y el de otra persona, no una habitación que se arregló de cierta manera y simplemente nunca cambió, sino un espacio que es tuyo de forma activa e intencionada. Tras el fallecimiento de Robert, pasé mucho tiempo sin cambiar nada. En aquel momento me pareció lo correcto.
Pero poco a poco, y aquí es donde Yuki, mi nuera, influyó discretamente durante muchas visitas, empecé a ver la casa de otra manera. Yuki tiene una forma de moverse por un espacio que admiro enormemente. No reorganiza las cosas, simplemente retira lo que ya no pertenece a ese lugar, y lo que queda, de repente, cobra vida. Observarla hacerlo durante años de visitas me enseñó algo que no podría haber aprendido en un libro: que un hogar puede acogerte o reflejarte, y que no siempre son lo mismo. Mi hogar ahora me refleja. Hay cosas que realmente amo, ciertas telas, ciertos colores, una silla en particular que moví 3 veces antes de encontrar su lugar ideal bajo la luz. Cada estantería está cuidadosamente elegida. Cada superficie tiene una razón de ser. Nada de esto habría sido posible si no hubiera tenido el tiempo y la soledad para descubrir lo que realmente quería. El tercer beneficio es el control sobre el entorno doméstico. Y esto lo digo con una sonrisa, porque recuerdo muy bien los años en los que tenía muy poco control sobre él. La temperatura es un ejemplo obvio. Cuando vives solo, el termostato es tuyo. Las ventanas, abiertas o cerradas, son tuyas. El nivel de ruido, la iluminación, si la televisión está encendida o apagada, qué música suena y a qué volumen. Todo depende completamente de ti. Son detalles pequeños, individualmente, pero acumulados a lo largo de todos los días de la semana, todas las semanas del año, se convierten en algo significativo. Un hogar que siempre se siente como tú quieres. Soy una persona a la que ciertos olores y sonidos le perturban profundamente la tranquilidad. Descubrí esto sobre mí misma solo después de la muerte de Robert, lo que demuestra lo mucho que cuesta conocerse a uno mismo cuando siempre se ha convivido en espacios reducidos con otras personas. Ahora sé que trabajo mejor, pienso mejor y descanso mejor en una casa tranquila, con una calidez particular en el ambiente. Lo sé porque he tenido la libertad de observarme sin interrupciones durante el tiempo suficiente para estar segura de ello. El cuarto beneficio es la flexibilidad, y creo que este es uno que las mujeres más jóvenes que observan nuestras vidas a veces subestiman. Flexibilidad no significa caos, no significa falta de estructura. Para mí, significa lo contrario. Tener una estructura que se adapte genuinamente a mí, en lugar de a un hogar de 2 personas, a un horario laboral que ya no cumplo, o a las expectativas acumuladas a lo largo de toda una vida, haciendo las cosas de una manera determinada, simplemente porque así se hacían. Tengo una vecina que una vez me contó que se sentía perdida después de que sus hijos se fueran de casa, porque toda su rutina diaria giraba en torno a sus horarios. Entendí perfectamente a qué se refería. Cuando desaparece la estructura que organizaba tu tiempo, la primera sensación es de desorientación. Pero entonces, y esto es lo que ella llegó a comprender, surge la extraordinaria posibilidad de construir algo nuevo. Una estructura diseñada por ti. Días organizados según tu energía, tus prioridades, tus preferencias. Mis mañanas son un buen ejemplo. Hace años conocí a mi vecina Edna, que tenía casi 80 años cuando empezamos a hablar en serio. Edna tenía la casa más limpia y tranquila que jamás había visto, y la mantenía así casi sin esfuerzo aparente. Una vez le pregunté al respecto, y ella rió suavemente y dijo:
Simplemente la cuido un poquito cada mañana. Nada del otro mundo. Solo unas pocas cosas, cada día, antes de nada. Durante mucho tiempo no entendía a qué se refería, pero ahora sí. Mis mañanas se basan precisamente en eso. Una breve y pausada secuencia de pequeñas acciones que impide que la casa se sienta descuidada. Fue necesario vivir sola para tener la flexibilidad de crear ese tipo de ritmo y de hecho mantenerlo. El quinto beneficio es la paz, y lo digo literalmente. Esa tranquilidad que se instala en una casa cuando estás solo en ella. Quiero dejarlo claro. No estoy diciendo que la paz sea mejor que el bullicio de una vida ajetreada. Crié a un hijo en esta casa. Celebré fiestas allí durante muchos años. Tuve adolescentes durmiendo en el suelo de mi sala innumerables veces. Y les seré sincera, me encantaba. Había una música especial que acompañaba todo eso, una esencia vital que aún recuerdo con verdadero cariño. Pero hay algo que ofrece una casa tranquila que es realmente valioso, y creo que se vuelve más valioso a medida que envejecemos. El silencio te permite conectar contigo mismo. Te da el espacio para observar las cosas. ¿Cómo te sientes realmente? ¿Qué te ronda por la cabeza? ¿Qué necesitas? Cuando la casa está siempre llena de ruido y movimiento, esas señales se ahogan. Vivir solo significa que la tranquilidad está disponible. Puedes elegir llenarla, y algunos días deberías hacerlo. Pero también puedes elegir dejarla estar. El sexto beneficio es la reducción de conflictos. Y lo digo no con amargura, sino simplemente como un hecho matemático. Cuando compartes un espacio con otra persona, por mucho que la quieras, cada día tienes que lidiar con dos conjuntos de preferencias, dos ritmos, dos maneras de ver las cosas. Esa adaptación es parte de lo que enriquece la vida en común. Pero también es fuente de fricción, una fricción pequeña en su mayoría, pero constante. Cuando vives solo, esa fricción prácticamente desaparece. Las decisiones que tomas sobre tu hogar, tu tiempo, tu comida, tu descanso, no se discuten. Simplemente son tuyas. He notado que esta reducción en las negociaciones diarias me ha brindado una estabilidad que antes no tenía. No porque estuviera siempre discutiendo, no era así, sino porque la energía que antes dedicaba a la conciliación y la consideración ahora está disponible para otras cosas, cosas que yo elijo. Y eso no es poca cosa. El séptimo beneficio es la autoconciencia. Y es aquí donde creo que vivir solo se vuelve verdaderamente transformador, de una manera difícil de describir a alguien que no lo ha experimentado. Cuando vives solo, te vuelves muy honesto contigo mismo. No hay a quien culpar cuando algo sale mal. No hay hábitos ajenos que atribuir al estado de la cocina, al montón de cosas junto a la puerta o a la sensación de pesadez en una habitación. Todo lo que sucede en tu hogar es un reflejo de tus propias decisiones, tus propias rutinas, tu propia relación con el espacio que habitas. Al principio resulta incómodo. Recuerdo haber notado, en los primeros años después de jubilarme, que la casa se estaba desordenando de maneras que no me gustaban. No estaba sucia, pero sí abarrotada, pesada, de alguna manera difícil de habitar. Y tuve que aceptar que yo era la responsable, nadie más, solo yo, mis hábitos y el peso acumulado de cosas sobre las que no había tomado decisiones. De esa incomodidad surgió algo valioso, una visión mucho más clara de quién soy realmente y cómo vivo.
Aprendí cuáles son mis verdaderos ritmos. Aprendí qué objetos conservaba por costumbre y cuáles amaba de verdad. Y poco a poco, a lo largo de los años, gracias a la influencia de Edna, a observar a Yuki, a mis propios intentos y a mis considerables errores, construí un hogar que refleja la persona que soy en realidad. El octavo beneficio es el crecimiento personal, y creo que este es quizás el más significativo y el más difícil de mencionar sin sonar pretencioso. Vivir solo crea las condiciones para el cambio. No un cambio drástico de la noche a la mañana, sino uno tranquilo y gradual. De esos en los que adquieres un nuevo hábito y le das el tiempo suficiente para que eche raíces. Donde pruebas algo pequeño, una forma diferente de organizarte, un momento distinto del día para hacer algo, un enfoque diferente para una tarea que siempre has hecho de la misma manera. Y tienes la libertad de observar si realmente funciona. Desde que me jubilé a los 65 años, mi relación con esta casa ha cambiado más que en los 30 años anteriores que viví en ella. No porque tuviera más dinero o más tiempo en el sentido habitual, sino porque tuve la tranquilidad necesaria para reflexionar, para darme cuenta de lo que no funcionaba y para intentar algo diferente. La casa donde vivo ahora es la más tranquila y limpia que he visto en toda mi vida adulta. No lo digo para impresionar a nadie. Lo digo porque creo que es la prueba más clara que tengo de que aún es posible crecer a los 72 años. Que no hemos terminado de ser quienes somos solo porque los hijos hayan crecido y la carrera profesional haya terminado. Todavía hay mucho que aprender. El noveno beneficio es algo que yo llamaría un sentido de responsabilidad. La sensación de que uno realmente se está haciendo cargo de algo que importa. Cuando era más joven, cuidar de esta casa era solo una tarea más en una larga lista. Era algo secundario, algo que gestionar entre tantas otras cosas. Ahora lo hago con atención, con intención. Me fijo en los detalles, una ventana que necesita limpieza, un cajón desordenado, una habitación que me resulta extraña y me cuesta entender por qué. Y me ocupo de estas cosas no por obligación, sino porque he aprendido a valorar la calidad del espacio en el que vivo. Edna solía decir algo en lo que he pensado muchas veces desde que falleció hace unos años. Decía que una casa sabe si le prestas atención. Creo que tenía razón en lo único que importa. Cuando cuidas un espacio con verdadero cariño, responde. No por arte de magia, sino de forma práctica. Un hogar que se cuida a diario nunca llega al punto del desorden total. Una vez que empiezas, adquiere una especie de inercia. Esa sensación de responsabilidad, la de sentirse genuinamente responsable y conectado con el lugar donde vives, es uno de los valiosos beneficios de vivir solo. Nadie más se encarga de ello. Es completamente tuyo para cuidarlo. Y hay una gran satisfacción en hacerlo bien. El 10º beneficio, y el que quiero destacar, es este: la libertad de tomar decisiones. Esto suena sencillo, y en cierto modo lo es, pero después de una larga vida tomando decisiones en consulta con la pareja, teniendo en cuenta a los hijos y en función de las exigencias profesionales, la experiencia de ser la única persona que toma las decisiones en la propia vida es más significativa de lo que parece. Cada decisión que tomo sobre esta casa es mía. Cada arreglo, cada objeto que traigo o del que me deshago, cada cambio en cómo uso una habitación o un espacio. No hay comité, no hay concesiones. Solo estoy yo, con mi criterio y mi propia experiencia,
tomando las decisiones que dan forma al lugar donde vivo y a la vida que vivo allí. Eso no es soledad, eso es soberanía. Y creo que hay una diferencia real entre ambas, incluso si la casa está en silencio. Quiero decir una cosa más antes de terminar. Si te encuentras solo recientemente, ya sea por una pérdida, por las circunstancias o por elección, sé que no todo esto te parecerá beneficioso ahora mismo. Puede que algunas cosas las sientas como una ausencia. Es algo real y jamás lo ignoraría. Pero lo que he descrito hoy también es real. Me llegó poco a poco, a través de esa pequeña atención diaria que solo la tranquilidad de vivir en soledad hacía posible. Nada de ello llegó de golpe. No tienes que apresurarte. Simplemente concéntrate en lo que tienes delante hoy, una cosa a la vez. Lo demás llegará por sí solo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es una ventaja de vivir solo que les ha sorprendido? ¿Algo inesperado o algo que tardaron en reconocer? Leo todos los comentarios y espero con interés sus opiniones. Y si este video te ha resultado interesante, suscríbete justo abajo para no perderte lo que comparta a continuación. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Significa muchísimo para mí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.